Esto es Meridiano 64, nuestra 11ª temporada, y en el programa de hoy vamos a hablar con el historiador, político, contador y amigo de la casa. Estamos hablando de Esteban Tito Dómina. ¿Cómo estás, Tito? Muchas gracias Hola por... Gabriel, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por formar parte de Meridiano 64. Tito, estamos celebrando el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. ¿Podés comentarnos un poco por qué se celebra este día y qué pasó? Claro, nos remite al 24 de marzo de 1976, un día aciago en la historia argentina. Si bien es un pasado reciente y todavía las heridas siguen abiertas, es bueno que establecer un día para evocar este acontecimiento y sobre todo reflexionar acerca de por qué ocurrió, qué pasó después, todo lo malo que vino después, para que esa frase nunca más realmente se cumpla, porque fue uno de los acontecimientos más terribles de la joven historia argentina. Y como decíamos, Gabriel, si bien es un pasado reciente, todavía falta iluminarlo, autocríticas, reflexiones, para justamente sacar todas las enseñanzas posibles, ¿no? Ujú. ¿Podrías contarnos, Tito, los hechos previos a ese 24 de marzo del 76? ¿Qué fue cambiando en nuestro país y luego del golpe de Estado, naturalmente? Sí, claro, porque como todo evento histórico, no acaece porque sí. Fue un poco el desenlace de una etapa anterior, de años anteriores, signados por la inestabilidad y la violencia en la Argentina. La presidenta en ejercicio era María Estela Martínez de Perón, en los días previos, que había asumido la presidencia en su carácter de vicepresidente, tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón en julio de 1974. La desaparición física de Perón aceleró el proceso de deterioro institucional que venía ya en el país y aumentó la violencia, no solo la violencia provocada por los grupos armados que actuaban en ese tiempo, por el ejército y la policía que tenían a su cargo la represión, sino que ya apareció la represión ilegal, la que llevaban adelante organizaciones terroristas de Estado como las 3A, amparadas de algunos sectores del poder. Esto conllevó rápidamente, Gabriel, a que se fuera deteriorando la imagen presidencial, la fortaleza del Estado de Derecho, de las instituciones, y a su vez, paralelamente, creciendo la injerencia de las Fuerzas Armadas, que cada vez asumieron un protagonismo mayor con las lógicas consecuencias. La sociedad quedó en medio de esa puja entre las organizaciones armadas y las fuerzas regulares e irregulares. Se vivía un clima de alta inestabilidad, eso se percibía en los hechos cotidianos, generó un gran cansancio en la sociedad y creó un clima propicio para nada justificable lo que pasó, pero lo cierto es que se crearon las condiciones para que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea dieran un paso más y directamente asumieran lo que estaba pasando de hecho, que es el control del poder político en la Argentina. Ujú. Esteban, vos hablaste de poder político. ¿Es correcto agregarle al golpe cívico-militar, decir golpe eclesiástico cívico-militar? Lo de cívico-militar a mí siempre me pareció, Gabriel, muy acertado, porque en realidad este fue el sexto golpe en el siglo XX y siempre se le solía decir golpes militares. Los militares no hubieran podido llevar a cabo ningún golpe por sí solos, siempre tuvieron acompañamiento civil, apoyo, incentivación y después participación de los civiles en las sucesivas dictaduras. Este no fue la excepción. Y muchas corporaciones, sobre todo, por ejemplo, la cúpula eclesiástica en este caso, y muchas otras corporaciones, desde atrás de bambalinas, bueno, empujaban a los militares, inclusive buena parte de la política. En este último caso no pasó tanto así,
porque, por ejemplo, el radicalismo, que era la principal fuerza opositora, esta vez no golpeó la puerta de los cuarteles, como se solía decir en circunstancias anteriores. Pero sí, claramente este golpe tuvo también, como todo, fuerte apoyo civil, y esas responsabilidades todavía están en la sombra, porque si bien y con toda justicia se llevaron a cabo los procesos judiciales que castigaron a los principales responsables del genocidio que ocurrió en ese tiempo, todavía muchas responsabilidades y acompañamientos civiles permanecen en la impunidad. Y esto no es bueno. No es bueno con un ánimo de represalia, por supuesto que no, sino de completo esclarecimiento y tener una percepción objetiva de por qué pasan estas cosas. Tito, ¿le podemos llamar eclesiástico también al golpe? ¿Cuál fue el rol de la Iglesia? No, bueno, la iglesia, la cúpula eclesiástica no tuvo, como muchas otras corporaciones, no tuvo una actitud clara de defensa de las instituciones, del Estado de Derecho. Posiblemente se pensó que el golpe era el mal menor, la salida a una situación realmente compleja en ese momento de la República Argentina. Una cuestión totalmente alejada de la realidad, Gabriel, porque no hay justificación posible a suprimir las instituciones. En ese caso se hizo bajo el recurso de la lucha antisubversiva, diciendo, bueno, hay que terminar con la subversión, entonces los militares, el golpe tiene que darse. Para nada, hubo otros países muy civilizados que enfrentaron una situación parecida, un flagelo parecido, me estoy refiriendo a España, Italia, Alemania, Irlanda, y no se les ocurrió suprimir la República. Efectuaron la tarea contra la violencia en el marco de la ley y de la justicia. Tampoco se debe admitir que el golpe fue por la enorme crisis económica que asolaba al país. Sí, no se pasaba por un buen momento, pero el aparato productivo estaba intacto, no había una deuda externa inmensa como la que dejaron después la dictadura del 76. De modo que uno a uno, Gabriel, se van cayendo los argumentos que se usaron. Seguramente, seguramente. ¿Es cierto, Tito, que multiplicaron por 5 o por 6 la deuda externa los militares? Y si esto es así, ¿es legítimo pagar una deuda que no pasó por el Congreso y que no fue aprobada de forma democrática? Efectivamente, la deuda creció sideralmente y también buena parte de esa deuda se fue en corrupción, porque la hubo y grande. Porque además de la dictadura, de la violación de derechos humanos, de conculcar las libertades ciudadanas y de todo lo demás, y de practicar el terrorismo de Estado, hubo corrupción y destrucción del aparato productivo nacional, de la mano de este señor que fue ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz. Efectivamente, Gaby, la deuda pasó de 7.000 millones de dólares, más o menos, números redondos, a 45.000, que fue la que recibió don Raúl Alfonsín en 1983, pero como había sido contraída por el Estado argentino, fue honrada después en el marco de todo el proceso y de los avatares que tuvo el curso de la deuda externa en los años posteriores a 1983. ¿Qué hubiera sido, Tito, en una línea histórica de la provincia de Córdoba y de nuestro país, si no se hubiese implementado el modelo económico de José Alfredo Martínez de Oz, por ejemplo, cerrar y desguazar las fábricas del Estado, como por ejemplo dejar de fabricar el rastrojero, y ciertas otras cosas, además de esta deuda externa, los números de la pobreza? ¿Cómo sería hoy Argentina si no hubiese pasado por este proceso? Bueno, evidentemente no hubiéramos sufrido el tremendo daño que implicó la destrucción del aparato productivo nacional. Esa etapa fue en ese sentido tremenda y todavía hoy tenemos las secuelas de eso. Es contrafáctico saber qué hubiera pasado, inclusive qué hubiera pasado si no ocurría ese aciago golpe de marzo del 76, porque se hizo en nombre de la incapacidad de la presidenta en ejercicio en ese momento. Pero es ridículo pensar que para solucionar o remediar la incapacidad o supuesta incapacidad de un gobernante haya que eliminar las instituciones y la república, que es un poco el discurso
que se naturalizó en ese momento y buena parte de la sociedad lo aceptó, digamos, como tal, como justificación. Así que después las consecuencias fueron tremendas. Aún aquellos que apostaban a que ese golpe iba a ser el mal menor, podía ser el mal menor, seguramente se arrepintieron cuando comprobaron la ferocidad, no solo en el plano de los delitos de lesa humanidad que cometió la dictadura, sino en la destrucción de la industria nacional, en la desaparición de fuentes de trabajo, de pérdida de la soberanía argentina, en muchos aspectos. Tanto es así que el último manotazo de ahogado de esa junta militar fue embarcarnos en una guerra con Inglaterra por una causa justa, que eran Malvinas, pero planteada como una verdadera aventura. Bueno, felizmente, entre comillas, el sacrificio de los héroes que dejaron su vida en esa guerra permitió que el agotamiento de la dictadura se acelerara y se iniciara el proceso de reconstrucción de la democracia, pero a un alto costo en vida de esos argentinos que hoy debemos reivindicar su memoria, ¿no? Muy pronto te vamos a tener en Meridiano 64, Tito, esperamos poder lograrlo para que nos comentes sobre Malvinas, pero no quiero dejar de preguntarte ya en último término, ¿hasta cuándo la democracia argentina estuvo condicionada luego del golpe militar y luego del abandono del poder de los militares, teniendo en cuenta que ellos pronosticaban quedarse hasta el año 2000? Sí, claro, claro. Y después del 83, cuando se recuperan las instituciones y don Raúl Alfonsín impulsa los juicios y convoca a la comisión, a la CONADEP, y se empieza a esclarecer y salir a la superficie todo el horror del terrorismo de Estado, bueno, el ejército sobre todo no lo aceptó así resignadamente. Aparecieron los famosos carapintadas y los intentos de golpe. La Semana Santa de 1987 podría haber derivado tranquilamente en un golpe de Estado. Lo que felizmente cambió la circunstancia es que allí las fuerzas políticas estaban muy hermanadas, el peronismo, que no estaba en el poder, pero ya se había renovado, avaló a la institución y a la autoridad presidencial y se frenó, y después, felizmente, ese intento de los militares de impedir el avance de las causas en la justicia y el justo y condigno castigo a los responsables quedó en la nada, pero bien podría haber pasado. O sea, en eso hemos madurado. Pero, Gabriel, han pasado ya varias décadas de ese aciago día del 76 y sigue pendiente mucha tela para cortar, mucha autocrítica de los actores, de la parte de la sociedad que fue complaciente, pero no, insisto, en el sentido de represalia, sino de sacar las enseñanzas y fortalecer el espíritu republicano, que es lo que nos va a poner a salvo de situaciones parecidas en el futuro, ¿no? Esteban, te agradecemos por estos 10 minutos de completísimo resumen de lo que pasó durante la dictadura militar en nuestro país. Tenemos todo lo que tenemos que saber en forma resumida. Es un gusto haberte tenido en Meridiano 64, Esteban. Gracias, muchas gracias, Gaby. Hasta la próxima.